Está arriba, ve. Escúchame, si me permites, hermano, si me permites, ¿no? Yo me gustaría entender tu línea de pensamiento, la verdad. ¿Podríamos comenzar de manera formal definiendo qué es lo que tú entiendes por ley? Por favor, dentro de la escritura, explícanos, por favor, qué es lo que tú entiendes con relación al término ley dentro de la escritura. Estamos hablando Arriba de dice esos Cristo, el 66 fin de la libros. ley. Por favor. Ok, perfecto. Ley es la verdad. Proviene de los atributos divinos porque Dios es la verdad. Él es el ser, el ente y la persona de la verdad. En este caso, obviamente, yo enseño a un Dios tripersonal. En este caso, 3 personas son la verdad. Estas 3 personas son un ser llamado Dios. Son 3 entes impersonales y 3 entes personales. En pocas palabras, la ley es la verdad. Eso es lo que yo enseño. Pensé que ibas a definir primero qué es ley para ti, ¿no? O sea, en términos generales y luego lo desglosabas en la escritura. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Dentro de la definición ley de Dios, en definición es cualquier ley que Dios ha dictado con un propósito específico. ¿Estás de acuerdo tú con esa definición o no estás de acuerdo? Tú me dijiste qué es la ley. La definición de la ley en sí son los mandamientos, preceptos y estatutos. Esa es la definición más puntual, teológicamente hablando. ¿Qué es la ley? Pues prácticamente Dios es la ley. Y eso es precisamente lo que defiende. La ley es eterna, la ley nunca va a acabar, no tiene un tiempo de caducidad. Por lo tanto, tenemos que respetarla hoy, mañana y por siempre. A nivel general... Estás diciendo, discúlpame que te interrumpa, estás diciendo que hay leyes que a pesar que Dios la ha dado, tienen que seguir en vigencia sí o sí. ¿A eso estás diciendo? A pesar que la escritura contradice esa versión, por ejemplo, ¿no? Toda la ley va a ser vigente por siempre y siempre la vamos a cumplir, siempre. Ya, perfecto. Entonces las leyes, por ejemplo, del sacrificio, que tenías que matar un cordero, ¿tú la practicas? Ya que es una ley dada por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estás de acuerdo con eso? Porque primero quiero saber. Es una ley pactual. No, pero acuérdate lo que tú mismo acabas de definir antes. Tú mismo acabas de decir, toda ley de Dios nunca se abole, nunca queda absuelta. Eso mismo tú estás diciendo. ¿Estás de acuerdo con eso? Por eso te estoy preguntando. Las leyes del sacrificio, por ejemplo, ¿son leyes de Dios, dadas por Dios, que tienen que seguir en vigencia sí o sí, o ya no están en vigencia? Respóndeme la pregunta. Es muy simple para entenderte. Si quieren les puedo explicar o les puedo responder puntualmente. No, sobre tu propia explicación, sobre tu propia definición te estoy preguntando, hermano. Yo no te estoy preguntando otra cosa. Tú me estás definiendo, discúlpame, tú me estás definiendo algo y sobre tu propia definición yo te estoy preguntando, mi hermano. No te estoy hablando, explícame otra cosa. No, yo te estoy diciendo claramente. Claro, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ya para que nos ubiquemos bien. Te vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Génesis 1.26. Espera, escucha bien lo que te voy a decir. Génesis 1.26. Ok, te escucho. Espera. Escucha bien lo que te voy a decir. Si yo te respondo puntualmente y no me entendés, te lo puedo explicar. Te puedo explicar lo que te estoy respondiendo puntualmente. Si no me dejas responder puntualmente y no me dejas explicar porque no me entendiste la puntualidad con la que te respondí, entonces no tiene sentido. ¿Ves? Vamos a rebobinar, vamos a retroceder, vamos a ver. ¿Qué es ley para ti? Tú me has dicho que es Dios. Estoy de acuerdo contigo. La ley de toda la escritura viene de Dios. Es más, te estoy definiendo. Ley de Dios es toda orden dictada por Dios para que cumpla un propósito específico. Génesis 1.26, por ejemplo, le da a la pareja adámica una orden específica. Multipliquen la tierra. Para ti, ¿esa es una ley de Dios o no es una ley de Dios para ti? Respóndeme, la pregunta es sencilla. Es puntual. Sí, ¿Es una ley de Dios o no es una ley de Dios? Es ley pactual. Perfecto. Muy bien. Las leyes entregadas a Moisés. Sí, sabes. Defínele como tú quieras. Si quieres, ponle otro título. No hay problema. Yo quiero ir desde arriba hacia abajo. ¿Te das cuenta? Si no sabes, pásenme a otra persona que sí me pueda comprender el lenguaje. No, yo sí sé. Créeme Porque que sé mucho, hermano. Tengo 20 años estudiando el tema. Te lo aseguro. Sí, pero ¿por qué no me responde la pregunta simple? ¿Por qué evades la pregunta? Es que te la estoy respondiendo, es una ley pactual. Si no sabes lo que es una ley pactual, es tu problema. Perfecto. No, explícanos para ti qué es una ley pactual, te escuchamos. Ok.
En primer lugar, tenemos la Torá, que define exactamente lo que es la verdad y lo que es bueno y lo que es santo y lo que es justo y lo que es verdad. ¿Qué es Torá? ¿Qué es Torá? Por favor, discúlpanos. ¿Qué es Torá para ti? ¿Qué es Torá? Podrías dejar, pero me vas a dejar que Pero explicarlo. explícanos, por favor, ¿qué es Torá? Es que no sabemos, queremos saber. Exactamente. Me vas a dejar explicar que no tengo tiempo realmente para perderlo de esta manera, te soy honesto. Estoy subiendo un video a YouTube y eso es lo que estoy haciendo acá. Este señor Richie, no sé si así se llama, me invitó, de hecho, y subí. Casi no subo, pero hoy subí y de hecho tienen mi foto. Yo te reto un debate formal, hermano, un debate formal, en serio. Vamos a porque mi me canal, estás evadiendo las vamos. preguntas. Me estás evadiendo las preguntas. Y es Yo típico no porque evado simplemente preguntas. no sabes responder. ¿Qué Ok. tiene que ver las leyes pactuales acá, hermano? A ver, dime. Si te hice No una sabes lo pregunta que es una ley precisa. pactual. No lo sabes. Pero explícanos, pues, ¿qué es la ley pactual? Explícanos, queremos Déjame explicar ilustrarnos. entonces. Ya, pero anda al grano de una ¿Sí? vez, queremos escucharte. Sí, pero es que es demasiado complicado para ti, me parece. Y ese no es mi problema. No, Yo pero no te tengo está nada haciendo que una ver con mi pregunta pregunta. legible. Tú Es no una puedes, tú no pregunta. tienes la capacidad de responderlo, explicarle. Le estoy diciendo que es una ley pactual, él no lo sabe y le puedo explicar, pero no me deja. Es muy claro. Sí, por favor, pero tienes todo el micrófono libre, Bueno, hermano, explica. entonces silénciate. Gracias. ¿Ya? ¿Ya se puede? Ok. Me quedé porque Richie dijo vamos a actuar con prudencia, vamos a ser respetuosos. Richie me ha maldecido, pero qué bueno que ya se arrepintió y excelente, todos cometemos errores, está bien, me parece bien. Pero si no me dejas explicar es otro tema. Ahora bien, la ley de Dios, la ley eterna de Dios, en primer lugar y primordialmente señala todo lo que es bueno, justo, santo, verdadero y lo que está permitido y lo que no. ¿Sí? Esta ley contiene mandamientos, preceptos y estatutos. Un mandamiento es una orden directa. No robes, no mientas, no mates. El estatuto y el precepto son algo diferente, pero definitivamente son armónicas con el mandamiento directo. Por ejemplo, el precepto te dice cómo guardar ese mandamiento. Y el estatuto es la puesta en práctica del mandamiento. Todo tiene que ser armónico. Tanto la orden como el precepto como el estatuto. Y listo. Ahora bien, cuando una persona quebranta un mandamiento, ya sea en precepto y estatuto, ya sea que lo enseñe mal, que no acate la orden directa o que en la práctica lo haga mal, cuando esa persona quebranta un mandamiento, entonces es necesaria una solución. ¿Cuál es la solución al quebrantamiento? El pacto. El pacto es la solución al quebrantamiento y los pactos tienen leyes. Por eso te hablé de ley pactual. Entonces el sacrificio, como todos sabemos aquí, viene como resultado del quebrantamiento y es precisamente para solucionar el problema del quebrantamiento, porque el sacrificio, dice la palabra Señor, la sangre cubre los pecados. En el Antiguo Testamento es así, y en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo obviamente perdona los pecados. Entonces yo no practico el sacrificio de animales porque esa es una ley pactual. Es una ley pactual, yo no practico el sacrificio de animales porque tengo el sacrificio de Cristo. Ambos sacrificios vienen como solución al quebrantamiento de la ley. Pero hoy en día, como tenemos el sacrificio de Cristo, entonces no vamos a matar una oveja por los pecados, una oveja de Pesaj, unas cabras de Yom Kippur o lo que sea. No vamos a tener un sacrificio continuo tampoco. Y esa es la solución del tema. Entonces, cuando tú me decís, practicas el sacrificio porque es ley, sí, pero es que es ley pactual. Como estamos en otro pacto, ambos pactos los permite la ley, ambos. Los dos pactos, el que dice que puedes sacrificar un cordero de Pesaj para que te cubra los pecados por medio de la sangre, y el que dice que Jesucristo se ha sacrificado por ti. No podemos vivir en ambos pactos a la vez, porque la sangre del cordero pascual, del animalito de la oveja macho, diluye la sangre de Cristo. Entonces, literalmente,
no se trata de que los sacrificios vayan a ser eternamente. ¿Por qué? Porque en la eternidad nosotros no vamos a pecar como lo hacemos ahora, porque por eso pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces no es necesario un sacrificio, ya que el sacrificio de Cristo es eterno. Yo no me circuncido el prepucio, yo no mato animales, aún así celebro las fiestas y celebro Shabbat. Si quieren les explico eso también, no tengo problema. Espero Sí, a ver. los 10 mandamientos y las fiestas son pactuales también o no son pactuales. Te pregunto porque según tu concepto, lo pactual ya no está en vigencia, como me estás diciendo, la circuncisión, el sacrificio de animales. ¿Y por qué sí celebra las fiestas si son pactuales también? Te puedo demostrar eso con la escritura, pero quisiera tú, gran conocedor de la Torá, me lo explicaras, por favor. Ok. ¿Cuál de las dos preguntas te respondo? ¿La de los mandamientos o las fiestas? No. Sobre tus propios conceptos te estoy preguntando, si te das cuenta, ¿no? Yo te estoy preguntando sobre tus propios conceptos. Tú estás diciendo que como es pactual, y hay algunos mandamientos dados por Dios que son pactuales, y son como una especie de sombra, me imagino, ¿no? Bueno, yo lo entiendo de esa manera, por eso lo estoy explicando de esa manera, por eso quiero que tú me lo expliques, ¿no? Porque tú mismo estás diciendo que la circuncisión, el sacrificio de animales son pactuales, ¿no? Tú ya no lo practicas, porque eso ya está en el Señor Jesús, pero sí celebra las fiestas, y lo estás diciendo con tus propios labios, ¿no? Y te estoy preguntando, ¿las fiestas son pactuales o no son pactuales? Respóndeme la pregunta, es sencilla. No, las fiestas no son pactuales. No son pactuales, bien. No. Mi otra pregunta es, claramente... No son leyes. Lo que te estoy entendiendo, ¿no? Algunas leyes sí están en vigencia y otras sí han sido pactuales, que ya no necesitan estar en vigencia. ¿Cuáles son esas leyes que no están en vigencia? Explícamelas. Por lo menos de las 613 misbots, ¿no? Por lo menos por ahí, guiémonos por ahí. No sé si compartes ese número de Maimónides, pero si por ahí más o menos, ¿cuál de todas ellas están en vigencia para ti y cuáles no? Explícanos, por favor. Yo no practico el Talmud. El Talmud es la unión de la Mishnah y el Gemara. Nosotros ya estamos entendidos de eso. No te estoy preguntando del Talmud, te estoy preguntando específicamente de las leyes entregadas a Moisés, que son aproximadamente por Maimónides, un judío estudioso, la ha calificado en 613. Entonces, de esas 613, ¿cuáles están en vigencia según tu comprensión de pactual o ley pactual que tú nos estás explicando hoy día, hermano? Por favor, explícanos. Cuando mencionaste 613, mencionaste a Maimónides y el Talmud. Yo no sigo el Talmud. Sí, pero las 613 ¿están dentro de la escritura o no están dentro de los 5 primeros libros que se llama la Torá, los Neviín y los Ketubín? Eso es, de hecho, que tú eres más conocedor que yo, definitivamente, por eso te estoy preguntando. Cuando tú te refieres a Torá, te refieres a los 5 primeros libros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? No estás de acuerdo conmigo. Eso no es Torá. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Torá, Mateo 7, 12... Escucha. Pero escúchame, pues. Mira, vamos a definir términos, porque me interesa. Mateo 7:12, por ejemplo, el Señor Jesucristo, no sé si alguien me lo puede leer. Pero no es otro tema, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo Torá, escúchame, pues, dijo Torá a algo que tú no estás diciendo que no es Torá. Por ejemplo, en Mateo 7:12... Pero tú, obvio, yo te estoy preguntando si los 5 primeros libros son la Torá, tú me estás diciendo que no. O yo estoy escuchando mal. ¿Me escuchaste? ¿Qué estás diciendo entonces? Ya, ok, los 5 primeros libros, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti los 5 primeros libros? Los cinco libros del Pentateuco es Torá, pero no solamente. No, Pentateuco es un término griego. Pentateuco es un término griego. Yo no te estoy hablando del término griego. Yo estoy hablando de la Torá. Déjame hablar por lo menos 10, 15 segundos. Pero mi pregunta es sencilla, hermano. ¿Por qué no la respondes? Levantar falsos es un problema y es tuyo. 5 libros, primeros 5 libros, ¿son la Torá o no es la Torá, hermano? Tober, un favor. ¿Tú crees que puedes cederme, por favor, las preguntas? Porque creo que has hecho varias preguntas y quizás por ninguno los puedo corroborar. Estoy de tu lado. Con toda libertad. Dale, mano. Ok, para empezar, los 613 no están en el Talmud, por si acaso. Eso es alajá
de Rambán y que no está en el Talmud. Así que no sé por qué Torah y Gracias mencionas el Talmud. Eso No es la Torah. Rambán no escribió el Talmud, estimado. Yo Eso no es una obra, eso es una Mishneh Torah. Lo había escrito. Ok, Rambán lo escribe en Mishneh Torah, que es Alajá, no es Talmud, por si acaso. Ok, segundo. 613 es Talmud, anda a buscarlo. Hemos dicho Rambán. De Talmud no sale el Alajá. Talmud. Estamos hablando de Alajá. 613 no sale de Talmud. Finalmente queda como Shulchan Aruch y Mishneh Torah. Ok, estamos hablando de Alajá. Ok, pero la mayoría de la comunidad judía hoy acepta como 603. Pero no hay problema con ser 603. Escucha, bueno, pero si van a hablar ustedes, cuando te mencionó Rambán, escucha, entonces no tengo problema. Cuando tú me estás interrumpiendo, cuando te mencionó el Rambán, tú mencionaste Talmud. Cuando Rambán no escribió Talmud. Bueno, ya, dejémoslo ahí, solamente para que sepan. Yo Segundo, dije que el Talmud tú hablas yo dije que 613 eran Talmud. Eso es lo que dije. Ok, Ahora. lo dice Rambán, ya no escribió Talmud. Segundo, Ahora bien. tú hablas. Uy, no dejas hablar. Ok, Si tú quieren hablas de hablar leyes ustedes solos, pactuales. no tengo problema. No, yo quiero debatir contigo. Tú hablas de leyes pactuales, correcto. Según Deuteronomio 4, que está dentro de la Torah, Pentateuco, como quieren llamarlo los demás, hay estipulación clara de que no se debe añadir ni quitar nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Correcto. Si no se le puede añadir ni quitar nada, ¿por qué le quitas las leyes ceremoniales o leyes sacerdotales? Porque no existen leyes ceremoniales. ¿La ley, acaso no decía la ley de Moisés que debía ejercer sacerdote solamente Leví? El sacerdocio lo debía de ejercer Leví. De hecho, no Leví como tal, sino Aarón y sus hijos. ¿O me vas a decir que los levitas son sacerdotes? No te he dicho eso, te he dicho que el sacerdocio debía ejecutarse solamente por gente que descendía de Leví, tribu de Leví. No, eso es falso. Según la ley de Moisés. No, es falso. Muéstrame un texto en la Torah o en el Tanaj en donde diga que eso es falso. ¿Quiénes eran sacerdotes? Dime. Te he dicho, muéstrame en la Torah, es más, en el Tanaj, un versículo que diga que alguien que no sea levita podría ejercer sacerdocio. No, pero ¿quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? Solamente los de la tribu de Leví. Ahora respóndeme tú. Falso. ¿Dónde aparece en el Tanaj alguien que no sea, ojo, de la ley de Moisés, que se le entrega, y tú dices que no se le dice ley de Moisés? En Mateo 24:44 le dice ley de Moisés, la Biblia. Segundo, muéstrame en el Tanaj. En la Torah está el sacerdote Melquisedec y no es levita. Genial. Una pregunta. ¿Melquisedec está ya en el pacto que hace Dios en el Sinaí con Israel? No que no. Por eso, vamos a ir por ahí. Bueno. Genial. Escuchen lo que he dicho. Escuchen lo que he mencionado, Melquisedec. En la Torah, ¿hay algún versículo específico que se diga que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿ese Melquisedec era parte de Leví? No, ¿verdad? No. ¿Ese Melquisedec estaba circunscrito a las leyes que le da Dios a Moisés en el Sinaí? ¿Sí o no? Claro que sí, la ley es eterna, sí. Si tú dices que sí, entonces ¿en qué parte que Dios le da la ley a Moisés estipula que Melquisedec podía ejercer sacerdocio? Es más, dime de qué tribu era Melquisedec. No sé de qué tribu era. No aparece. Porque no era de Israel. No Ahora, aparece la si tú tribu. dices que si tú dices, claro que no era la tribu, porque Abraham, en la época de Abraham no existía Israel. Bueno, Abraham no era entonces israelita ni levita. judío. Listo, era sacerdote y no era Excelente, levita. tú lo acabas de definir. Ahora, la ley que le Precisamente. da Dios a Moisés, escúchame, la ley que le da Dios a Moisés en el Sinaí estipulaba que los levitas debían ser sacerdotes, ¿sí o no? Sí, en ese pacto los levitas debían ser sacerdotes, pero... Entonces hay una contradicción ahí. Pero ¿Por qué pasa? dime una cosa. ¿Quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes dentro de la tribu Leví? Eso es indistinto. ¿Sabes por qué? ¿Cómo va a Porque ser estamos indistinto? de acuerdo. Lo que pasa es de que no sabes. No, escúchame. Estamos de acuerdo entonces que solamente los de Leví, indistintamente de qué características No, tenían que ser, señor, pero estás solamente los de Leví. equivocado. Estás equivocado. ¿Alguien de otra tribu podía ser sacerdote? No, pero dentro de la tribu Leví, ¿quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? Genial, no hay ningún problema. Escúchame. Es que, ¿sabes? Te quieres ir por una dicotomía que no es. Estamos de acuerdo que solamente Leví. Correcto. La No, pregunta del señor, millón no es... sabes, no sabes. Te lo voy a explicar. No te corras Te la lo voy a pregunta, porque sabes explicar. por dónde vas. La pregunta del millón es... Escúchame, la pregunta del millón es... conoces el tema, hermanito. Escúchame. Déjame contestar, ¿sí? Ok, Déjame dale. contestar. Los únicos que podían ser sacerdotes eran Aarón y sus hijos. Los otros levitas no podían ser sacerdotes. ¿Entendiste?
Genial, no hay ningún problema con ellos, nos quedamos con ellos, solamente dentro de la tribu de Leví, ¿verdad? Aprendan algo, está bien. Sí, correcto. Pero genial. Deuteronomio 18:1 dice, los sacerdotes serán los de la tribu de Leví, no tendrán herencia. No. Richie, ese es el lugar que se quiere escapar. Estamos hablando de que solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdotes. Solo no te los vayas de ahí. hijos de Araón. No. Solo Genial, los pero hijos de eso es la Araón. tribu de Leví. Deuteronomio 18:1, léalo, hermano. No, solo los hijos de Araón podían ser sacerdotes. Ninguno más. ¿De qué tribu? ¿De qué tribu? ¿Y qué hacemos con Deuteronomio 18:1 que dice los sacerdotes serán de la tribu de Leví? ¿Lo borramos? ¿Lo arrancamos la hoja? ¿Qué hacemos? Araón era levita, pero solo sus hijos podían ser sacerdotes. Nadie está discutiendo eso, no te preocupes por ese tema. Solamente de Leví, ¿verdad? Si quieres ponle hijos de Aarón, perfecto, Solo pero solamente de Leví. Araón y sus hijos. Genial, pero de Leví, no te corras de ahí. No te corras de ahí. ¿Qué tiene que ver con Melquisedec? Es que le vamos a comprobar, Araón y sus escúchame hijos pues. podían ser sacerdotes. Una pregunta, ¿habían hijos de Aarón que podían ser de otras tribus? Por supuesto que no. Entonces concluimos que solamente los hijos de Aarón, pertenecientes a la tribu de Leví, podían ser sacerdotes, ¿verdad? Exactamente así. Genial. Jesús, ¿de qué tribu era? Judá. ¿Y entonces por qué ejerció sacerdocio? Porque era Melquisedec, por eso. ¿Melquisedec de qué tribu era? No sabemos, no tenía genealogía. Ahí está tu problema. ¿Entendiste? ¿Qué significa? No, ningún problema. Que el sacerdocio, escúchame, ahora te voy a comprobar cuál es tu problema. Llama sesgo cognitivo se llama el problema. Sesgo cognitivo. Habíamos empezado con Deuteronomio 4, en donde no se le puede añadir ni quitar nada. No se le puede añadir ni quitar nada. Ojo, en Deuteronomio 4 ya Dios le entrega. Escúchame. No te vas a escapar. No te vas a escapar de este punto. Explicar entonces. Dale. Ok. En primer lugar, el sacerdocio de Jesucristo no tiene nada que ver con la genealogía. Su genealogía simplemente tiene que ver con el reino de David. El sacerdocio proviene de Melquisedec. Por eso es que no se le pide a Jesucristo que tenga que ser de alguna genealogía de Melquisedec o algo parecido, sino que simplemente se señala el tema del reino, David y su generación, y listo. Estamos hablando de dos pactos diferentes. No resuelve el problema de la ley. Espérame un toque, por favor, estimado. La ley explícitamente, tú mismo lo acabas de decir, dice hijos de Aarón, de la tribu de Leví. ¿En qué parte de la Torá, se estipula que alguien de Judá podía ser o ejercer sacerdocio? Por favor, dame un texto. A ver, ¿Dónde está el texto? No me lo digas con tu boca, dame un texto bíblico. Te lo explico. Texto bíblico. Te lo voy a explicar. ¿Sí? Dale el texto y de ahí le explicas Torá. Ok. En Éxodo 19 vemos que Jesucristo, Dios igual. Vemos que Dios ordena a Moisés que suba a Araón al monte, ¿no? Ahí se le da a Araón el pacto sacerdotal y también se toma a los levitas, en este caso ahí sí todos los levitas, en vez de los primogénitos de Israel. Este tema tiene que ver con un asunto pactual. Esto quiere decir que el sacerdocio levítico viene como solución al quebrantamiento de la ley. No es la ley, es la solución al quebrantamiento. Por eso no tenemos ningún problema en que el Señor Jesucristo sea sacerdote Melquisedec, porque también la ley permite eso. Y la solución hoy al quebrantamiento de la ley es el sacerdocio de Jesucristo, la circuncisión de Cristo, el vicariato de Cristo, el matrimonio de Cristo y la ley en el corazón y en la mente. ¿Les quedó claro? Admites que sí hay cambio de ley. No, cambio de pacto. Ah, cambio de pacto, no es cambio de ley. Un cambio de pacto no es cambio de ley. No es cambio de ley, ¿no? Listo. Eso nomás quería preguntarte. Sigan los demás, por favor. Sí, lo vemos muy claramente desde Génesis 2, de hecho, Génesis 3. Juan Ramírez. Adelante, Juan Ramírez. Adelante, Juan Ramírez. Está con moderación. Gracias, mi hermano Richie. Una pequeñita preguntita para mi hermano Torá. Mi amado Adolfo, según Jeremías 31, del 31 al 33, dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá.
pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ahora bien, según este pacto, esta promesa se cumple en Cristo Jesús. Ahora bien, dice, ¿no? Y dice, no como la hice con vuestros padres, ¿no? ¿Cómo la hizo con su padre? Se la dio en el Sinaí, escrita en tablas de piedra. Ahora, este pacto que ahora es, ya no como se lo dio sus padres, sino que ahora se le escribe ahora en el corazón. Mi pregunta es, ¿hay un cambio de ley cuando ya no es la de la tabla, escrita en la tabla, sino ahora es en el espíritu, que es en el corazón? ¿Hay un cambio ahí, sí o no? Esa es mi pregunta. No hay un cambio de ley. Hay un cambio en la solución. El pacto. No, por eso te digo, primero te respondo puntualmente y luego te explico por qué. Hay un cambio en la solución. Mi hermano, doctora, en Hebreos 7:12, exactamente, permítame decir con mi hermano, doctora. En Hebreos capítulo 7, verso 12 dice. La pregunta que me hiciste, porque entonces no tiene sentido. Adelante, mi hermano, disculpa, qué pena. A ver. No hay un cambio de ley, la ley no puede cambiar, la ley es eterna. Tanto así que el mismo texto que tú trajiste a la palestra, Jeremías 31, 31 al 33, te dice que la ley pasa al corazón y a la mente. Haré un nuevo pacto y en el nuevo pacto la ley pasa. Ya no es en tablas de piedra, en eso vamos a estar de acuerdo. Ya no es de estarla viendo nada más y decir, ok, tenemos este amuleto de buena suerte. No, no es así. Pero está en la mente y en el corazón, la ley. ¿Se entiende? Igual ustedes guardan, yo espero, casi todos los mandamientos, menos Shabbat y las fiestas. Pero los demás los guardan. Ustedes guardan más de 150 mandamientos de la ley de Moisés. 150 mandamientos que el Nuevo Testamento no tiene. Y ustedes los guardan. Es así de simple. Si la ley y el pacto fuesen lo mismo, entonces la ley no pasaría a otro pacto. ¿Sí? Adolfo, una consulta. En el antiguo pacto, rapidísimo. En el antiguo pacto Dios ordenó guardar todas sus palabras, toda la ley. ¿Será que Dios se retrajo en el nuevo pacto de que guarden todo? Pero por supuesto que no. Está mandado. Todo se tiene que guardar. ¿Y me puedes explicar por qué no hay templo, no hay levitas, no hay jueces, no hay Sanedrín? Sí hay templo, sí hay sacrificios, sí hay sacerdocio. El templo no se terminó, solamente cambió, somos nosotros. ¿Sí? El sacerdocio es el de Cristo, la circuncisión es la del corazón. Y listo, la ley está en el corazón y en la mente. Es que no cambió la ley, cambiaron los pactos. Prácticamente la ley cambió de posición, estaba en piedra, ahora en el corazón. Pero la escritura dice que cuando hay cambio de sacerdocio, necesariamente se obliga a hacer un cambio de ley. La ley sacerdotal tuvo que cambiar, obviamente, en Jesucristo, sí. La ley sacerdotal. No la ley sacerdotal, sino el sacerdote ministraba en función de la ley establecida. Y cuando hay un cambio de sacerdote, se establece un cambio de ley. ¿Por qué? Porque las condiciones de la antigua ley no son las mismas a las condiciones de la nueva ley en Cristo. No, te explico. El sacerdote ministraba dentro de un pacto. Él daba la solución, él sacrificaba al cordero, a la oveja, a la paloma, a la vaca, al becerro, al que quieras. Esa ley cambió, ya no podemos sacrificar. Un sacerdote levita, un sacerdote de la tribu de Aarón, por supuesto, no puede, o hijo de Aarón, no puede sacrificar animales. Esa ley cambió, sí. Lo demás, disculpen que se me apagó mi celular mientras estaba argumentando, estaba en la calle, ya lo cargué. ¿Dio el versículo que era el fundamento en el Tanaj, en donde alguien que era de Judá podía ejercer sacerdocio? No, nos ha explicado su postura. Nos ha explicado su postura, hermano, y te lo comparto. Él cree, ¿no?, que las leyes entregadas a... Lo que yo le he entendido, ¿ya? Él dice que las leyes entregadas a Moisés, muchas de ellas son pactuales, que él sigue guardando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con ciertas leyes
específicas que no dañan a las personas, ¿no? Guarda los 10 mandamientos y más, ¿no? Me imagino que por ahí va. Él está diciendo que todo esto es que algunas leyes han pasado, algunas no. Hebreos 7 dice claramente que hay un cambio de ley. Pero no, es que literalmente tú respondes así, después dices que no, sí, no, sí, no. O sea, no tiene el texto, porque yo cito, por ejemplo, Deuteronomio 4, lo voy a leer. Ya dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová. Todo se está grabando. Pero te voy a responder. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová. Pero te voy a responder. ¿Por qué le disminuyes los mandamientos que había dado Dios a Moisés? Solitos los puedo dejar hablando solitos. Da versículo. No te hagas la víctima. Da el versículo en donde en el Tanaj Jesús podía ejercer no me deja hablar, Richie. Así no se puede. Sí, en serio, si has cambiado, cambia. Pero de verdad, no me deja hablar este señor. No me deja hablar. Adolfo, da el texto y desarrolla, por favor. Me pidió un texto donde se ordena el sacerdocio para los de la tribu de Judá, ¿no? ¿Sí? Bueno, no hay un texto. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo no pertenece al tema genealógico. No está impuesto sobre el tema genealógico, por eso no aparece el texto. Es Melquisedec, básicamente el tipo, Jesucristo el antítipo y listo. Es fácil, el tema del sacerdocio no tiene que ver con genealogía. Yo te he entendido, hermano, yo te entendí clarito, yo entendía. Bueno. Lo que pasa es que el otro hermano no está aceptando lo que tú crees. Yo estoy aceptando lo que tú crees, no porque lo crea igual que tú, pero sí te estoy entendiendo y créeme que ya te hemos entendido. Mi pregunta es, así como tú estás definiendo, escúchame, así como tú estás definiendo, ¿no? Tu postura, déjanos, por favor, proponerte esta. Por lo menos toma en cuenta, porque nosotros sabemos y entendemos que no te vamos a cambiar tu manera de pensar, hermano. Pero por lo menos escucha esta propuesta. Pero es que... tú estás definiendo una ley, y yo te pregunto, nosotros estamos proponiendo una diferente. Una que sí cambia. O sea, una ley que ¿cuál es nuestra definición? Las leyes de Moisés han quedado abolidas, sombra de lo que había de venir, y estamos en un nuevo régimen legislativo superior a esa ley, que sí transforma, cambia y vivifica. Tenemos ese comparativo entre una y otra. Esa es nuestra teoría. Entonces, si partimos de ahí, nuestra conversación va a ser más amena. Va a ser más amena, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si yo te pregunto, por ejemplo, 2 de Corintios 3, ¿tú ves un comparativo entre 2 leyes o solamente ves una? Respóndeme la pregunta, simple, porque yo sé que tú la has leído. No recuerdo ese texto ahora. Te la leo, yo tengo la Biblia acá. Bueno, por lo menos me alegra que estemos hablando así, ¿no? Estoy cansado de pelear. Sí, pero no estamos peleando, porque yo te lo estoy proponiendo específicamente cuando dice y la compara entre el ministerio de muerte... Pero te hago una pregunta. Ustedes no están dispuestos a cambiar su manera de pensar ni porque vean la lógica del texto, no están de acuerdo, no están dispuestos. No estás dando texto, ese es el detalle. Es que te dije que Melquisedec... Pero un texto te lo voy a leer porque me parece que tú dices que nosotros no te damos texto y yo te lo voy a leer claramente. ¿Ya? Espérame, pero solo déjame aclarar esto. Es que se lo toman a mal. Melquisedec es el tipo de Cristo como sacerdocio. Ahí está ordenado el sacerdocio de Cristo, literal. Ahora, un texto que diga que el sacerdocio en el futuro será de la tribu de Judá no existe porque el sacerdocio de Cristo no pertenece a ninguna genealogía. Incluso ese es el cambio. Anterior a eso, el sacerdocio pertenecía a una genealogía. En este caso, incluso solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Eso se los firmo, eso se los aseguro. Vayan a investigarlo. No van a encontrar un sacerdote que no sea hijo de Aarón. No lo van a encontrar. No se puede hacer eso. Entonces, listo. Esa es la única desventaja que ustedes tienen ante el tema, porque Cristo cumple. Nosotros ya te hemos entendido, hermano. Te creemos, en serio. Ya hemos comprendido tu postura, en serio. Pero el detalle es el siguiente, mira, no hay desventaja, ¿por qué? Nosotros estamos dando un texto en donde la Torah no se le puede quitar ni añadir nada. ¿Cuántos pactos hay en el... Ahora déjame por favor hablar. ¿Cuántos pactos hay?
Tú has pedido que te dejen hablar, ahora déjame hablar a mí. Yo te muestro un texto en donde la Torah no se le puede quitar nada, ni añadir nada. El decir se le quita solamente las leyes. Estoy de acuerdo. Déjame hablar, pero te has quejado que no te dejan hablar. Déjame hablar a mí, por favor. Segundo, tú acabas de reconocer de que no hay un texto en el Tanaj, ni siquiera en la Torah, en el Tanaj, que dé autorización a que alguien de Judá ejerza sacerdocio. Otra vez, mira. Déjame hablar. Perfecto. Tú lo acabas de... Está grabado. No tú dijiste entiende, no hay no texto. lo entiende. Segundo, ¿qué es lo que sucede? En Hebreos nos explica claramente que Jesús ejerce un sacerdocio No lo distinto al de entiende. Leví. No dejas hablar ahora. Luego te haces víctima. Necesito aprender algo yo también. Si no entendés, regresar al video. Entonces, para aprender tienes que escuchar. Hemos entendido perfectamente tu postura. ¿Quién te dijo a ti que el sacerdocio de Jesucristo depende de genealogía? ¿Quién? Hebreos me dice que el sacerdocio de Leví no depende de la ley de Moisés. Eso es lo que estamos postulando nosotros. ¿Tú crees que solamente es un cambio? Escúchame. ¿Tú crees que es un cambio solamente sacerdotal? Cosa que contradice Deuteronomio 4 porque no se le puede quitar nada. Demuéstrame que el sacerdocio de Jesucristo depende de genealogía tribal. No te escapes por una falsa dicotomía. Nadie ha dicho que depende de genealogía. No te vayas por ahí. Se anula tu razonamiento. No, te explico por qué. Si no depende de genealogía, ¿para qué traes a la palestra a la tribu de Judá? ¿Vas a dejar hablar? ¿Puedo hablar? Necesito que subas el nivel, porque por lo menos el otro hermano me iba a dar. Ok, pero déjame hablar. No te hagas víctima. Déjame hablar, por favor. Tú planteas de que solamente se queda abolido la ley, lo que es sacerdotal. Yo te planteo que eso es imposible porque Deuteronomio 4 dice que no se puede partir. No se puede decir solamente quitamos esto o lo otro. No, es todo. Y te lo acabo de leer. Es todo. Todo pacto sí se puede. Segundo, dame un texto. Jeremías 31:31. Ok, Jeremías 31, ¿qué? 31 al 33. 31 al 33. ¿Qué versículo? Del 31 al 33. Ok, lo leo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Listo. Y yo seré para él. Al 37 me dijiste. ¿En qué parte dice que solamente se escribe la parte sacerdotal? Cuando la ley pasa a otro pacto. Escucha lo que dices. ¿En qué parte se escribe solamente? Escúchame. Para poder hablar conmigo el tema. No te hagas víctima. ¿Sabes por qué no quieres dejarme hablar? Porque voy a demostrar me retiro, que tú Richie, te agradezco, muchas gracias. Uy, se fue a correr. Bendiciones. No te vayas, yo te iba a hacer una pregunta. En serio. Adolfo, pero no te vayas, Adolfo. Mira, a ver. Escúchame, Adolfo. Es tener un diálogo en paz, Adolfo. Nosotros, yo te he entendido lo que tú dices. No hay genealogía. Tranquilo, Adolfo, tranquilo. Tú no te guías por genealogía. El sacerdocio, yo te he entendido. Esa es tu postura, nosotros no la creemos. No hay. Escúchame, pues. Pero Ya te hemos entendido. déjame que lo aclare. Tu postura es esa, que no es por genealogía. Déjame que lo te hemos aclare. entendido. Está grabado, No, hermano. déjame que aclare nada más algo importante. Yo no me siento indispensable acá. Yo cuando digo que me voy es porque ya me aburrí. Simplemente, si yo le explico a una persona, mira, no es por genealogía, y la persona me dice, ok, yo no estoy diciendo que es por genealogía, y me trae a una tribu, entonces, ¿por qué seguimos discutiendo el tema? Richie, vamos a comer ese chanchito. No tiene sentido seguir discutiendo si él dice que no es por genealogía, yo ya dije que tampoco lo es, En el a turno no que yo ser que quería él me hablar, pruebe no me has dejado hablar. que tiene que ser por genealogía. Ahora, si vamos a aprender, aprendamos todos, porque yo aprendo de todos. Solo una persona ignorante es la que piensa que lo sabe todo y que no va a aprender algo de los demás. Yo aprendo de todos, literalmente. Dame el texto bíblico, 2 Corintios, que me ibas a dar. Si la otra persona tiene textos bíblicos, que los dé, no tengo Con mucho problema. gusto. Yo solamente te voy a hacer una pregunta simple nomás. En 2 Corintios 3:8, que dice así: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mi pregunta es sencilla. ¿Qué entiendes tú por término ministerio? ¿No? ¿Qué entiendes tú por término ministerio? Y si acá está comparando entre dos ministerios. Mi pregunta es simple. Totalmente. ¿Sí? Está comparándolo entre dos ministerios. ¿Qué es Totalmente. ministerio entonces para ti? Es un servicio. ¿Estás de acuerdo conmigo que está comparándolo específicamente con los 10 mandamientos porque te da referencia histórica justamente cuando reciben los 10 mandamientos, Moisés? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, porque los sacerdotes administraban los 10 mandamientos, los enseñaban. Por eso.
Estamos de acuerdo que el ministerio en las tablas de piedra era porque la ley estaba escrita ahí. El ministerio del Espíritu es la misma ley, pero escrita en el corazón y puesta en la mente. Sí, son dos ministerios. Pero leamos el texto, ¿qué te parece? Porque es una cuestión de comprensión de lectora nada más. Dice, 2 Corintios 3:7. No funciona así. Mira lo que dice, pero hay que leerlo, pues, ¿no? Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, justamente la referencia histórica es esa, ministerio de muerte, o sea, un servicio, pero no porque eran leyes malas, sino porque justamente su contrato es si las cumples, tienes esto, y si no las cumples, tienes aquello. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? No. Ok. ¿No? No. ¿Cómo que no? Pero No. bueno, vamos a seguir leyendo el texto. Dice, tanto que los hijos de Israel, ahí está la referencia histórica, no pudieron fijar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a cual había de perecer. Estoy de acuerdo contigo que esa gloria de su rostro tenía que perecer. Pero mira lo que dice el siguiente texto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entendemos que es otro, pues, ¿no? Por eso lo Sí, compara. es otro. ¿Cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Pero mira lo Es que sigue otro. diciendo. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero no otra El ley. 10. Pero mira lo que dice el texto, pues escucha. ¿Pero qué es Porque otro? ¿El aún lo que fue ministerio o la ley? glorioso, mira lo que dice, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, te lo compara. Y es más, Ok, déjame dice el explicar. texto más adelante, y esto, el 14 es bien claro, ¿ah? Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen, mira el término, leen. ¿Dónde se lee a Moisés? Bueno. Sí. Sí, claro, de hecho que tú debes saber. El antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay dos factores, leen a Moisés y antiguo pacto. Son dos cosas ¿A qué se refiere el diferentes. texto entonces? ¿A la ley? Por eso, a las dos cosas, pues, porque te está comparando los 10 mandamientos con algo superior. Y ahora, escúchame, ¿sabes qué dice Romanos? Mira, te voy a leer algo maravilloso, de repente nunca lo has leído o nunca lo has considerado. Espera, primero veamos ese texto. Sí, pero quiero llegar a algo bien específico porque... Adolfo, vamos a dejar que Tobel termina para no negar los textos bíblicos, de ahí te toca a ti para que tú puedas aportar. Te voy a leer textos. ¿Cómo yo sé si soy guiado por el Espíritu de Dios? Mira lo que dice Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Escritura es clara para reconocer quién y quién no es hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces, Gálatas 5 te especifica... No, espérate. Si escucha, pues. Abre tu programa y haz un monólogo. Veamos cada texto entonces. Está bien, pero tú vas a tener tu tiempo de monólogo, no te preocupes. No envidies. Yo doy clases. Tranquilo. Pero Gálatas 5 dice específicamente, ustedes, mis hermanos. más el fruto del Espíritu vamos a leer todo el es... Nuevo Testamento aquí. Escucha, pues. Ya concluyo, con este texto concluyo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dime, de esas características, ¿cuáles de ellas tiene que ver con el día sábado? Te pregunto nada más, o con tus fiestas que tú guardas. ¿Con el amor? El amor. Sí. La paciencia. ¿Y yo podría también tener esas 9 características y no guardar tus fiestas? Te pregunto. No podría tener esas 9 características. No las puedes Entonces, tener, es por la ley. Me estás diciendo que es por la ley. Sin conocer la ley, no tenés esas características. Pero Gálatas 5 dice que los que practican tales cosas no tienen que guardar ninguna ley. No dice que no tienen que guardar. Pero sí, tales cosas no tienen ley. Claro, hay que leerlo. Nunca lo has leído, ¿no? No hay ley. Okay. Entonces, ¿qué es eso? ¿No hay ley? ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué no hay ley? ¿Qué es eso, pe? Pero... Pero déjame responder. ¿Ya? Cuando no quebrantas la ley, no hay ley. Listo, pero tenés que conocer la ley para... Pero ¿por qué obvias las 9 características? ¿Por qué las obvias? ¿Por qué las sacas de la ecuación? ¿Me deja responder?
Sí, estás respondiendo, pero te pregunto, ¿por qué sacas de la ecuación esas 9 características? ¿Por qué las sacas? ¿Cómo las voy a sacar de la ecuación? No, jamás. Ah, ya, entonces estás diciendo que estás reconociendo que no necesitamos ley si tenemos esas 9 características. No ¿Eso te estás dije- diciendo? no, ¿Eso no estás te dije admitiendo? eso. Jamás. Ah, ya, entonces, ¿qué estás diciendo entonces? Explícanos. Jamás. Te estoy diciendo que precisamente por esas características estás cumpliendo toda la ley, pero no puedes cumplir la ley si no la conoces. Eso es todo. Cuando Gálatas no te pasas- 5:17, ¿sabes qué Pues, dice el pero 19? mira, mi hermano, si querés. El en 18, serio, te lo voy a por leer. última vez, por Pero última si vez. sois guiados por el Espíritu de Por Dios, última no vez, estáis por bajo última- la bueno, ley. se cuidan, adiós.